Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En Chile hubo algo en el 2017, creo, un chiste de que los policías cuando saludaban decían buenos días, buenas tardes, y eso se hizo viral en ese año. ¿Cómo estás, Arno? Buenos días, buenas tardes. Hola Juan Carlos. Buen día. A mí me gusta decir buen día en general porque en realidad estamos en el día, ¿no? Eh, Bien, bien, tranquilo, con un poco de sueño, pero genial, porque el objetivo es que el compromiso que tenemos es poder avanzar con nuestro podcast, ¿no? Más que nada con eso. ¿Cuál es el tema de esta edición? El día de hoy hemos venido trayendo un tema que ya hemos comentado en los espacios pasados que queríamos conversar. Vamos a hablar de la zona de confort, ¿no? Vamos a ver estas perspectivas que tenemos desde el lado psicológico y desde el lado astrológico por la parte de Juan Carlos, ¿no? Entonces, empezamos con la primera consulta, con la primera pregunta, con lo primero que nos viene a tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de zona de confort, ¿de qué exactamente podríamos estar hablando? ¿Ya? Habitualmente cuando empezamos a conversar sobre este tema de zona de confort, hace mucha referencia a un estado psicológico que nosotros tenemos en el cual nosotros nos sentimos muy seguros, ¿ok? Es un espacio en el que tú te sientes muy seguro. Quiere decir que tú tienes pleno conocimiento de lo que ocurre ahí, a nivel corporal, espacio, a nivel temporal. Tú puedes controlar estas sensaciones que se dan en ese momento. Quiere decir que al presentarse en este espacio, no tienes es una sensación de ansiedad, sensaciones de miedo. Y esto ocurre muchas veces porque en la zona de confort no asumes riesgos, ¿ok? No asumes riesgos y de la misma forma, el hecho de no asumir riesgos, como todos sabemos, porque en tu proceso de vida tú tienes etapas. Para poder superar etapas, hay puntos de encuentro donde hay problemas, ¿no? Hay inquietudes, ¿no? Entonces, el afrontarlos y el superarlos genera un crecimiento. Y la zona de confort, al no darte esta oportunidad, porque muchas veces es una elección, no te das la oportunidad, pues no generas este crecimiento, ¿no? Y bueno, desde este lado, a nivel psicológico, es lo que representa la zona de confort, ¿no? Eh, ¿Cómo representa la zona de confort en la astrología? Igual, igual. Recordemos que la astrología moderna es abordada por, eh, bueno, no estaría bien dicho moderna, pero la astrología actual, hoy, 2022, 2000, o sea, años 2000, 2010, 2020, seguramente hasta el 2030, 40, nosotros abordamos la astrología desde nuestros patrones culturales en los que están muy insertados ciertos conceptos que desarrolla la psicología moderna, ¿no? La psicología actual. Este desarrollo tiene pues 100 años, un poquito más de repente, este, y entonces, pues en psicología se habla de zona de confort, este concepto es parte de nuestra cultura, y en astrología eh, aprovechamos este concepto para explicar ciertos fenómenos psíquicos naturales em, em, que nosotros
vemos al respecto de cómo una persona gestiona sus energías astrológicas, vamos a decirlo, de signos, planetas, etc. Entonces, en resumen, podemos encontrar este concepto de zona de confort cuando estudiamos la luna, por ejemplo. Ya. Porque la luna en astrología es cuando nosotros decimos que la luna es las emociones, em, tenemos que ver también que encontramos emoción, encontramos esta energía que llamamos emoción en otros planetas también. En Júpiter hay emoción, en Marte hay emoción. Júpiter nos emociona el compartir con otros, en Marte nos emociona el iniciar cosas, el tomar acción, y en la Luna tenemos afectividad. Luna es aquello que afectivizamos, dice la astrología, es aquello sobre lo cual nosotros generamos un vínculo de afecto con eso que estamos hablando. Entonces, si yo tengo la luna en el signo de Aries, para mí será afecto, o sea, yo tendré afecto por iniciar cosas siempre, hacer cosas nuevas siempre. Inicio algo, inicio otra cosa, siempre estoy en acción y en actividad. Si yo tengo la luna en Tauro, lo que me va a gustar a mí va a ser acumular. Y esto puede ser acumular grasita, soy gordito, puede ser acumular dinero, acumular bienes, recursos, acumular parejas, también puede ser, acumular conocimientos, acumular. Estas son zonas de confort para estas lunas. Es decir, si una persona tiene exceso de energía ariana, por ejemplo, luna en Aries y sol en Aries, esta persona es muy activa, tiene que estar en acción todo el tiempo. Y entonces esta persona sentada en una silla sin hacer nada, no es su zona de confort. Se va a sentir Claro. incómoda. Su zona de confort será estar en actividad todo el tiempo. Pero a esta persona, de repente, como bien proponías tú, Arnold, que una zona de confort es un lugar al que tú estás habituado, estás acostumbrado a esta zona y no te propone o no te ofrece retos nuevos para los cuales tienes que desarrollar habilidades que no tienes en este momento, ¿no? Entonces, como no tengo que desarrollar habilidades nuevas, entonces me siento cómodo. Entonces, ese es un poco el concepto que tenemos actualmente fuera de la astrología, digo, de manera popular sobre zona de confort, ¿no? Un contexto en el que yo me siento tranquilo con lo que estoy viviendo, no quiero ir más allá y como no salgo a un territorio desconocido, no necesito habilidades que no tengo. Entonces, si yo Claro. dejo esta zona que yo conozco, si yo toda mi vida estuve entre abogados y yo quiero ser ingeniero, pues lo que ocurre es que, pongo ese ejemplo porque hay gente que dice, yo voy a estudiar medicina porque mi papá es médico, mi mamá es médico, mis hermanos todos son médicos, tengo abuelos Ujú. médicos, así que tengo un montón de libros de medicina que voy a poder estudiar. Este es el tipo de cosas que uno toma en consideración cuando de repente no hay una orientación, porque es que, a ver, los libros se consiguen en cualquier lado, ese no es un criterio, eh, en fin, el tema está en que de pronto esta persona no tiene una confianza en aventurarse a un camino nuevo solo. Y ahí podemos acompañar a esta persona. Ahora, de repente hay personas que su zona de confort, su contexto confortable es hacer cosas todo el tiempo. Entonces, iniciar cosas nuevas todo el tiempo, emprender situaciones eh, como a la aventura. Y entonces a esta persona de pronto le da cierto miedo estabilizarse, estructurarse, ¿no? Fortalecer sus vínculos con aquí y ahora y la gente que me rodea hoy, ¿no? Entonces, porque eh, si tú te sientes bien aquí con este entorno y ya has fortalecido tus relaciones, ¿por qué te quieres ir? ¿No? Este, hay que evaluar eso. Entonces, desde la astrología, zona de confort
vamos, es un tema amplísimo y para cada ser humano será distinto. Incluso si es que yo tengo un gemelo y hemos nacido a la misma fecha, a la misma hora, con 1 minuto de diferencia o dos, o sea, tenemos la misma carta astral, este, yo uso mi carta de una forma, y mi gemelo lo usa de una manera totalmente diferente. De repente, lo que para mí es cobardía, para mi gemelo es valentía, que tenemos la misma carta, y de repente él es intrépido y yo no. Y entonces, de repente, él es estructurado y yo soy absolutamente distraído, disperso y soñador y fantasioso, pero tenemos la misma carta. Entonces, la carta astral nos da información acerca de eh, cómo podemos equilibrar un poco nuestra gestión de ese flujo de energía que llamamos destino. Pero no es vamos a decir, un manual férreo que me diga qué es lo que tengo que hacer en esta vida. Pero sí me puede ayudar muchísimo a sentirme mejor con lo que hago, con cómo me siento, con lo que hice y con lo que sueño o planifico en hacer en el futuro, ¿no? O con lo que hice o con lo que no llegué a hacer de repente. Entonces, sí, es una herramienta maravillosa, ¿no? Sí. En ese aspecto, eh, me surgía mucho preguntar más los para, ¿no? En vez del por qué, ¿no? ¿Para qué no moverse, ¿no? De repente, ¿para qué ser estático? ¿Para qué ser estructurado? ¿Cuáles son las motivaciones, ¿no? Eh, y es una excelente guía, ¿no? El que podamos tener el tema astrológico, pero como dices, es importante ver la cosmovisión y la perspectiva que va a tener cada persona, porque no todos tenemos de la misma forma el aprendizaje sobre ciertos símbolos, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Y eso marca una diferencia sobre lo que probablemente ya tiene una guía dentro de la astrología, ¿no? Porque la astrología ya tiene un camino trazado. Esta representación de estructura, el que de repente yo sea muy estructurado, no me permite a veces darme la oportunidad de compartir con mi familia, de compartir a nivel social. Entonces, no me permite darme la oportunidad de crecer en ese ámbito. Uf, Tenemos en cuenta que el ser humano es integral, ¿no? Entonces, en algún momento va a sentir la necesidad de ver este lado. Entonces, eso es salir de la zona de confort. Eh, y es paradójico porque el hecho de que el ser humano empiece a buscar una zona de confort, porque eso es lo que normalmente estamos en constante búsqueda, porque tú estás buscando un espacio de tranquilidad, es lo que se busca, ¿no? Luego vienen los problemas y hay problemas que se mantienen en el tiempo y ¿qué es lo que anhelas? Anhelas el espacio de tranquilidad. Y lo que llegamos a hacer en el espacio terapéutico es que puedas gestionar mejor la llegada, el proceso y la ida de los problemas que vienen y van, porque los problemas están en el ambiente, siempre están. Cada problema independientemente representa un aprendizaje diferente, ¿no? Entonces, es paradójico porque la zona de confort, salir de ella es bueno, ¿ok? Pero tu cuerpo, tu psique no te lo permite por el miedo, ¿no? Hay un temor a lo que va a pasar afuera. Cruzar la línea representa una experiencia nueva y cuando viene una experiencia nueva no sabes si va a salir bien o va a salir mal. Es un azar, ¿ok? Entonces, al ser humano le da miedo
de tener una mala experiencia y por lo tanto mejor me quedo en lo que sé, ¿no? Entonces, prefiero no crecer, no arriesgarme a ver algo nuevo y me quedo en lo que sé, ¿no? Entonces, no se da oportunidades de vivenciar, de experimentar, de conocer, de crecer, y ahí está la relación paradójica, ¿no? Si yo busco cuidarme de lo que pasa, pero al hacerlo no me permito crecer, ¿no? Entonces, es una relación paradójica lo que se da en el caso de estas zonas de confort, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica en este aspecto las polaridades con la astrología, Juan Carlos? Em, Primero, antes que ir a ese tema, me Ujú. gustaría eh, eh, recalcar el tema de que, ¿qué es para mí crecer? O sea, Vale, ¿qué es para mí de repente fracasar, ¿no? Porque es recurrente el uso de esta expresión, soy un fracasado, soy una fracasada, ¿no? Y esto puede ser por X razones. Por ejemplo, este, de repente yo me siento un fracasado porque no estudié en la universidad. De repente otra persona es, ya tengo 30 años y aún no tengo un matrimonio, no me he casado, soy un fracasado, ¿no? De claro, repente, para otra persona es, este, este, no puedo ayudar a mi familia con el negocio familiar, soy un fracasado, ¿no? He escuchado eso más de una vez, este, eh, y bueno, eh, estamos a decir que yo en la astrología identifico muchísimas variantes de creencias limitantes, en el sentido que son, vamos a decir, barreras autoimpuestas. Ahora, de repente yo me coloco esa barrera a mí mismo inconscientemente, yo genero esta barrera imaginaria porque no quiero salir de mi zona de confort. De repente soy yo el que en el fondo no quiero contraer un compromiso. Entonces, por eso es que frustro mis relaciones. Eh, o de repente no las busco. De repente yo me estoy atiborrando de estudios, posgrados, maestrías o de trabajo, clientes, y esto no le estoy dando tanto tiempo, tanta atención a los temas de fortalecer mis vínculos sentimentales, afectivos, emocionales, ¿no? Interpersonales, digo. Entonces, pues claro, una vez una amiga me dijo, si yo nunca salgo, ¿cómo voy a conocer gente? ¿No? Entonces, y ya pues se me está yendo el tren, yo creo que sí voy a quedarme sola. mm, Entonces, es complicado ese tema por un tema de un reloj biológico, pero en realidad desde la astrología no es tan complejo. Es un tema de darme un poco de espacio para cada aspecto de mi vida. claro, Hay espacios para todo. De repente estoy en la época en la que le voy a dar espacio a mi carrera. De repente estoy en la época en la que le voy a dar espacio a mi negocio. Pero hay ámbitos de nuestras vidas que son estructurales, porque si yo tengo una relación con mis papás, o sea, si yo tengo una relación con mis hijos, vamos, ese vínculo no se va a terminar nunca, ¿no? Entonces, si yo no riego esa planta hoy, pues en 20 años lo más probable es que dé frutos que yo no voy a reconocer, ¿no?
¿no? De repente esa planta no es que no tenga frutos, los tiene, pero yo no los reconozco, no me identifico con los logros de mi hijo de repente, ¿no? Porque no formé parte de su proceso en ese momento, y nunca es tarde, lo puedo hacer ahora, pero de repente tengo una actitud que me aleja, me distancia de sus procesos, de repente porque no quiero salir yo de mi zona de confort. Claro. Es que ahí implica mucho la cosmovisión de cada uno. Ahí es, en consulta es importante conocer, porque cada uno tiene, todos tenemos los conceptos que ya están pues en diccionario, ¿no? Ya están normados. Sin embargo, la cosmovisión traspasa ese concepto, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Podemos hablar de, de repente del amor, y el concepto de amor no es lo mismo, ni siquiera en todos los países, ¿no? Cada uno tiene una forma de poderlo hacer, ¿no? Hasta una persona que tiene rasgos psicopáticos tiene un concepto diferente, ¿no? Lo siente diferente para el amor, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, la cosmovisión en consulta, el poder ver esta perspectiva, punto de vista, contribuye bastante para poder brindarle el apoyo necesario al consultante, ¿no? En ese aspecto. Y dentro de estos dos aspectos que estábamos conversando, relacionados a la zona de confort, hablábamos un poco de la estructura y de la dispersión, pues, ¿no? Que es lo que habitualmente se da, ¿no? Que son como las dos polaridades que están. ¿Tú qué tienes para hablar un poco de esto, Sí, de esta cuestión de estructura y de dispersión? yo iba a hablar sobre eso, pero me dispersé. Bueno, entonces, imaginemos que tenemos em, dos escenarios que forman parte de una misma historia, pero son dos Ya, escenarios antagónicos. Cuando vale. decimos antagónicos, suena como a que están en conflicto entre sí, pero vamos, pueden colaborar también, en el sentido de que en odontología, por ejemplo, se dice antagonista eh, el diente que está abajo o arriba, ¿no? Es decir, tenemos los dientes de adelante, tenemos después, o sea, centrales, laterales, caninos, molares, etcétera. Y entonces, un diente que está abajo del otro o encima del otro es el antagonista, ¿no? Y es un poco, es decir, no es, el diente no es, o sea, el de abajo con el de arriba no son exactamente iguales, cada uno tiene su función y entre ellos cooperan. Entonces, vamos a decir que yo de repente tengo una forma de ser que es extremadamente rígido y soy extremadamente severo y exigente conmigo mismo y también les exijo a otras personas. Entonces, toda persona que quiera relacionarse conmigo va a ser exigida. Y entonces, de repente, esa persona puede ser mi empleado, mi jefe, de repente un empleado del hogar, una empleada del hogar, pareja, hijo, papá, etcétera. Y de repente, si es mi papá, o mi mamá o alguien en familia, me preparan un almuerzo, yo digo, pero el arroz está muy duro, el agua está muy caliente, siempre estoy juzgando y soy constantemente severo y exigente y como si fuera corrector, ¿ya? Y esto eh, genera una distancia porque de repente la otra persona que hasta el momento no conocemos características psíquicas de esa persona,
no sabemos si también es exigente, no sabemos si se siente más vulnerable, ¿no? Porque si se siente más vulnerable, mi rigidez puede generar una distancia. Ahora, vamos a ver que, o sea, en el sentido de que la otra persona de repente quería generar cercanía conmigo, quería acercarse a mí, ofreciéndome lo que mejor sabe hacer, que de repente es un postrecito, y yo le digo, ese postre no sirve para nada, ¿no? Es terrible. Entonces, de repente se desanima y no refuerza su intento de Claro. acercamiento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una polaridad. Me estoy yendo a un extremo de esta conducta, este comportamiento, pero tenemos por otro lado el otro extremo, que es ya no es rígido, no es severo, no es exigente, no es estructurado y es sumamente disperso, fantasioso, soñador, y ahí estamos, estas personas que, en mi caso, porque yo tengo bastantes características de esto, y eh, eh, muchas veces hay gente que te dice, tú paras por la vida soñando y creyendo que la vida es un castillo de Disney. Y es verdad, paramos fantaseando hasta que la vida eh, nos pone frente a nosotros situaciones en las que si no hay estructura, no vas a pasar de ahí. Eso nos ocurre a todos los seres humanos. Entonces, mientras más a tiempo acepte yo que tengo que dejar la polarización de ser distraído, fantasioso y disperso y acercarme un poco más al medio, que es ni tan disperso ni tan estructurado, esa experiencia va a ser más difícil, va a ser más, vamos a decir, va a traer consecuencias o resultados que van a ser desagradables y si yo no aprendí nada de esa experiencia, voy a repetir eh, estas mismas situaciones a lo largo de la vida hasta que entienda que tengo que ir, tengo que dejar el extremo, tengo que dejar la polaridad. Es decir, para ambas personas, ¿ah? Porque esta persona que en apariencia es rígida, bueno, no vamos a decir apariencia, manifiesta esta conducta, esta actitud de ser rígido, severo, exigente, etcétera, pero tú no sabes cómo se siente por dentro. Eso es por fuera. De repente por dentro Claro. dice, "Ah, qué dolor, la gente no me quiere, la gente no me quiere, ¿por qué me va a querer si para jodiendo a todo el mundo?" Pero bueno, es que es así. Entonces, de repente se lo Claro, dices, esa es la perspectiva que ella tiene desde adentro, claro, es su punto de vista. ¿cómo sabes que por dentro no le duele? Lo más probable es que sí, porque en astrología decimos, si tú, no sé cómo será en psicología, en astrología decimos, si tú eres una rosa que tiene espinas por todos lados y que quien te quiera tocar se hace herida, algo estás defendiendo. O sea, adentro de ti hay una sustancia interna que tú consideras que tiene que ser defendida. O sea, que esa sustancia, ese tu yo interior, no puede defenderse por sí mismo. ¿No? No hay estructura interna. Por eso es que necesita una coraza externa, ¿no? Eso se llama exoesqueleto. Es por eso que hay gente que, esto es amplio y complejo, pero hay gente que tiene características de que en lo profundo siente que no tiene estructura y siente que tiene o que necesita traer estructura a su vida porque siente que no la tiene y por sí mismo no puede generarla. Y estas personas requieren exoesqueletos físicos. Un auto, porque si te das cuenta, un auto tiene un chasis que protege al ser humano, ¿ya? Mm, Una, Eso es a nivel simbólico, por ejemplo. exactamente, exactamente. Claro, lo Entonces, refuerza a nivel simbólico. Esto genera una sensación seguridad, de compensación, ¿no? compensación, sí, Es una compensación psíquica, sí, inconsciente, sí, ¿no? No necesariamente es consciente, o sea, no. podríamos decir que no se está trabajando del todo ahí, Por ¿no? supuesto que no.
Sí, se está tratando es como si yo tuviera una herida aquí y por ponerme una curita, una bandita, una gasa o un parchecito, se va a sanar solo. Y como yo quiero que se sane más rápido y mejor, me pongo más parches y más parches y más parches. No estoy sanando. Claro, No, no estoy realmente haciendo el proceso como debería ser, sino estoy tratando de que ocurra un proceso natural, que tiene su mecánica, que tiene su proceso, que tiene su ujú, ritmo, que tiene su tiempo, que tiene sus requerimientos, con adiciones foráneas fuera de mí, que de repente es un ego de decir yo puedo comprar salud, ¿entiendes? Entonces traigo metodologías de afuera. Ya, en estos temas, por lo menos desde la astrología, nosotros tenemos todas las sustancias necesarias para hacer ese trabajo interior de equilibrio, pero todo tiene su mecánica y cada mecánica intrapsíquica, o sea, cada ser humano, cada persona, tiene una manera muy íntima, muy personal, muy individual de cómo es que su propia mecánica opera de una manera equilibrada, ¿no? claro. Cada persona desde el punto de vista que va a ir manejando, eh, siempre nos vamos a manejar de entre las polaridades, ¿no? Hay que ver para esta persona cuáles son sus polaridades y qué es lo que siente que ya maneja más. Si bien es cierto, si yo tengo una tendencia a ser disperso, porque ya es una constante en mí, eh, como decías tú, ¿no? Acercarme un poco más al punto medio. Eso no quiere decir necesariamente que voy a estar siempre en el punto medio, pero el objetivo es acercarme lo más posible. ¿Por qué? Porque ya me estaría yendo también desde mi naturaleza, porque mi naturaleza es ser disperso. El objetivo es no ser tan disperso. Dispersarse en algún momento no es malo, porque dispersarse también es olvidarse de los problemas, estar en lo etéreo, ¿no? No pensar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? Conocer la otra parte. Tu experiencia ya conoce sobre este lado y a veces es lo más difícil, darse la oportunidad de conocer el otro lado, porque ¿qué sería, para qué, para qué decidiste o para qué tomas esa actitud de ser constantemente disperso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué siempre ser crítico? ¿Para qué siempre ser estructurado? ¿Para qué tomar esa actitud? ¿Y para qué no fijarte en el otro lado? ¿Qué pasó? Algo en tu vida influyó, bastantes condiciones multicausales influyeron dentro de tu aspecto de vida para que puedas ver desde ese lado las cosas, no lo sabemos. En el tiempo tú tienes que irte percatando de lo que ocurre, pero ten por seguro que si tú estás en una polaridad, conocer el otro lado te ayudará a poder unificar y gestionarlo mejor, porque eso es gestionar, ¿no? Tener la oportunidad de decir, pues podemos hacerlo de esta forma y yo sé, la energía va a estar ahí, en algún momento la tienes que sacar, sea por la dispersión o sea por la estructura, pero que tú sepas cómo hacerlo y que tú digas, en estos momentos los quiero hacer, eso es gestionar. Muchas veces las personas buscamos controlar y eso no es lo mismo, no es lo mismo porque en algún momento llegas a estallar, llega a desbordarte y cuando ocurre un espacio de desborde es lo que habitualmente hacemos. Recién buscamos al profesional, cuando debería ser al revés, porque el proceso de gestión es un aprendizaje, no es algo tan fácil tampoco, porque esto no nos enseñan desde casa. Esto lo aprendemos después, porque vienen los problemas y hay cosas que nos incomodan
que a veces lo solucionamos a medias tintas, no completo, y se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Entonces, sí, bueno, de repente para culminar, ¿qué podría sugerir, Juan Carlos, en este aspecto, en la zona Anda de a confort? consulta. Sí, porque es amplio. Porque, em, o sea, hay una matriz psíquica base. Bueno, tenemos muchas matrices psíquicas bases en astrología, pero una de estas importantes es Sol, Luna, Ascendente. Uy, me entró algo al ojo. Es importante tener información sobre mi Sol, que es algo que ya tenemos un poquito porque esta sociedad, nuestra sociedad, vamos a decir, occidental, tiene la información de que yo soy el signo del sol. O sea, como yo tengo el sol en el signo de Géminis, entonces yo soy Géminis. Y entonces, como yo soy Géminis, no soy Tauro. Yo soy Géminis, ya no soy Capricornio. Y bueno, en realidad nosotros tenemos las dos energías repartidas en la carta, y de repente yo tengo el sol en Géminis, pero tengo mi luna en Tauro y tengo mi ascendente en Piscis. Y entonces estos tres elementos nos dan muchísima información, mucha. Cuando digo muchas, toneladas. O sea, podríamos hablar horas, horas, horas solamente de estos tres elementos, nada más. Porque es cómo se gestionó el escenario que se puso frente a ti a los 16 años en el colegio. Con estos tres elementos. Y después cuando te casaste, y después cuando te divorciaste, y después cuando hiciste una empresa. Y así es. Entonces, pero a eso, si a eso le añadimos, si tienes estrellas fijas, si tienes por ahí un asteroide, si tienes por aquí, tacatá, cómo está tu Mercurio. Hay más variables que se presentan, pues, ¿no? Uy, hay muchísimas variables y vamos a decir que estas variables son cómo está hecha, cómo está estructurada la casa. Ya, yo lo llamo edificio psíquico. Yo no sé si lo leí en alguna parte o me lo inventé yo, pero yo lo llamo así, edificio psíquico. Porque este edificio tiene un administrador, el que administra el edificio tiene tuberías, tiene cabello eléctrico, tiene su sótano, tiene todo. Entonces, este, em, em, eh, vamos a salir un poco de este concepto de edificio psíquico y vamos a ver cómo está estructurada una casa, la forma más básica de cómo imaginas una casa, que es una base, pilar, o sea, un muro, otro muro, y el techito, y de repente ahí para su lluvia, ¿no? Un triangulito. Esta es la imagen, vamos a decir, universal, para nuestra mente occidental, de cómo es una casita, ¿no? Entonces, Claro. este, em, una casa, una cosa es cómo está compuesta, cómo está estructurada esta casita, lo que para mí sería cómo está compuesto este edificio psíquico, y otra cosa es cómo responde esta estructura ante la lluvia, ante el invierno, ante la nieve, ante el sol. Si no llueve nunca hay sequía, ¿cómo hace? Ya, bueno, todo eso intervienen otros elementos que son otras técnicas que tenemos en astrología. Por ejemplo, la técnica de tránsitos, la técnica de Atacires, el punto de la edad, etcétera, 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 que nos viene, es un poco este informe meteorológico, y para saber cuándo llueve, cuándo es una lluvia refrescante que refresca una sequía, o cuándo es la explosión de un volcán. Y bueno, ¿cómo respondemos nosotros psíquicamente para esas situaciones? Vamos a decir que bien puede ser un entrenamiento de cómo funciono yo mismo, ¿no? A través del estudio de mi carta astral, ¿no? Es absolutamente interesante Y es hacer, amplio, es bastante uy, amplio. amplísimo. Y yo complementaría esto con un acompañamiento psicoterapéutico.
Porque a veces en consultas astrológicas salen cosas para las que los astrólogos no estamos habilitados para gestionar. Y Ujú. entonces, llevar esto a un acompañamiento psicoterapéutico es sumamente enriquecedor, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que sugiero mucho es que eh, en todo lo que tú quieras hacer, intenta probar el otro lado, ¿no? Mm. Siempre ver la polaridad, ¿no? Si de repente, como está, el tema que hemos tocado más ahora ha sido estructura y dispersión. Si te sientes disperso, pues mira el lado de la estructura de alguna forma, búscalo, estúdialo, vívelo, ¿ya? Porque es difícil, pero el objetivo es que puedas poco a poco ir manteniéndolo más, ¿no? Y en viceversa, ¿no? Sí, es para buscar la estructura, para buscar la dispersión, te lo pongo dentro de, no soy sociable, si soy muy sociable, ¿no? Ver esos estadios, cómo es, qué es lo que está pasando. Eh, no es necesario que sea un problema tan fuerte para que busques un apoyo psicológico, psicoterapéutico. Ten en cuenta que en la vida siempre tienes inconvenientes, es algo que no va a dejar de pasar. Lo que sí puedes plantearte de repente son retos, ¿ok? Retos de crecimiento, de desarrollo personal, eh, algún reto adicional o alguna meta que quieras cumplir, pues de cierta forma se puede contribuir a nivel terapéutico, psicológico, psicoterapéutico, astrológico también, para poder tener un crecimiento, una guía. El objetivo es que puedas tener una guía, ¿ok? Ir implementando más cosas en el camino. Eh, porque tu crecimiento es completo cuando lo haces integral, ¿ok? Eso yo creo que es. Entonces, en el tiempo te vas a ir dando cuenta y vas a ir encontrando tu camino, ¿no? Y nada, más que nada eso. De mi parte, pues esas son mis sugerencias. Eh, espero que puedas tomarla a bien y que de repente nos puedes seguir viendo, ¿no? Para que puedas compartir un poco esta información. Si de repente a alguien le sirve, no necesariamente a ti, tú te sientes bien desde este lado, ¿no? Entonces, te sientes en tu zona de confort, entonces normal, no hay problema, pero si ves a alguien con esta dificultad, pues compártelo, ¿no? Yo diría algo sobre el tema se me olvidó. Acabas de hablar ¿sobre qué? Ay, ¿sobre qué era? Ah, ya, La este guía. tema. ¿Ah? No, no, sigue, sigue. Hay un tema que es, claro, si yo soy, bueno, a ver, si yo soy hiper rígido, hiper estructurado, a ver, un poco encontrar ese lado de mi vida, ese aspecto de mi vida, en tu carta está, ¿no? Pero encontrar ese aspecto de mi vida que me permite inspirarme, ¿ya? Entonces, de repente yo soy hiperrígido, pero siento inspiración, es decir, un poco suelto mi rigidez, salgo de mi rigidez, salgo de las formas cuando veo un perrito, o cuando No, veo claro. un gatito, o cuando escucho un violín, o cuando tomo un vino, todo aquello que me saque de esa estructura de vida que es rutinaria, etcétera, puede servir para que yo me disperse, me inspire, ¿no? Y en ese escenario espiritual, yo puedo encontrar respuestas que no encuentro en mi día a día rutinario, estructurado. En este espacio espiritual, si no lo quieres llamar espiritual, puedes llamarlo inspiracional, inspirativo, este espacio de esparcimiento, este espacio alternativo, no estructura rutina, ahí podemos encontrar respuestas. Puede ser, de repente a ti te gusta
tocar un instrumento, de repente te gusta jugar Claro. vóley, fútbol, salir a comer, salir a correr, salir al parque, ir a la playa, algo que te, eh, que te, que te lleve a un estado mental, vamos a llamarlo así, que te lleve a un estado mental de no pensar en tu rutina diaria, ¿no? Esto te dice, "Ah, ya, eso, ahí tenemos un momento de que puede ser aprovechado para construir otro tipo de escenarios, ¿eh? Otro tipo de estructura. Entonces, Claro. para aquel que siempre para fantaseando y nunca se estructura, este, de, tiene que haber algo, tiene que haber. En la carta nosotros tenemos todos los signos, todos los planetas. Entonces, ese soñador fantasioso tiene que tener, por ahí está, hay algo en su vida a lo que tú le puedes dedicar 10 minutos sin aburrirte, sin dispersarte. Esos 10 minutos tú puedes gestionarlo, es decir, encuentra tu ritmo y de repente una persona que es fantasiosa, que todo el tiempo está soñando con imágenes y cosas, de repente lo tuyo es un lienzo y agarras un lienzo y ahí estás 8 horas pintando sin parar. A ver, ¿dónde está ahí que no tienes rigidez y que no eres estructurado y que no puedes concentrarte y enfocarte en una sola cosa? O de repente es escribir una canción, escribir un cuento, componer algo en una guitarra, en un instrumento musical. Porque, o sea, si hay algo que te atrapa, ahí está tu estructura y ahí hay un posible desarrollo, ¿no? Ujú. Y hay habilidades que de repente puedes sumar para poder seguir estructurando esto. ¿Y por qué no? Haz un negocio, una carrera, ¿no? O propósito de vida, quién sabe. Si es que hay esto, yo puedo estructurarlo y puedo compartir, puedo ayudar a que otros también se estructuren desde lo que yo hice, eso es estructura, es Ujú. desarrollo. Y si yo estudio, llevo formaciones, cursos y después enseño, yo genero ingresos con esto, eso es estructura, es tu desarrollo. Y esto puede ser, ejemplo, yo conozco una persona que él es peruano, vive en San Miguel, en la ciudad de Lima, en San Miguel, y él es duendólogo. O sea, esto genera risa en entornos estructurados en los que estos temas espirituales, como por ejemplo, es que como yo soy de estos temas, en mi vida he conocido gente así. Este tipo, o sea, he conocido gente que es investigador profesional del tema OVNI, ya, civil, pero es asesor de Fuerza Aérea. Hay gente que, existe gente así y trabaja de eso, qué sé yo, encontraron su estructura en ese tema y bueno, esta persona da entrevistas para BBC, para CNN, investigando. Ya bueno, este otro, que es duendólogo, porque siempre hay un meme en internet que es, ya ves, si puedes hacer de tus sueños una carrera, porque había una señora que era argentina que fue entrevistada y que ella decía que era duendóloga, ¿no? Y tenía su sombrero de duende, decía, ella pudo, tú también puedes estructurarte, ¿no? Ya. A la señora yo no la conozco, pero a este chico sí. Este chico Mm. da cursos de cómo, cómo llamar duendes o cómo interactuar con duendes o gnomos o No. hadas. Yo no sé qué se diferenciarán, pero él se hace conocido porque él es pintor, pintor y escultor creo, y él tiene un curso de cómo pintar duendes. Entonces, de repente tú vas por lo de conectar con los duendes o vas porque te gusta su técnica y quieres aprender a pintar como él, porque el tipo pinta maravilloso. Y él sería pues el ejemplo hecho carne de una persona absolutamente fantasiosa. Pero tú entras a su estudio y todo es pinturas, pinceles, y duendes por todos lados, duendes, 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 no mozadas, duendes, no, no, no mozadas, todo esto, esta persona tiene que estar soñando todo el tiempo. Y pues sí, lo está, y ha hecho de eso una carrera, una profesión. Lo tiene, cuando yo lo conocí creo que tenía, creo que 8 años, 10 años haciendo esto, y eso fue en el 2007-2008, o sea, ahora tiene 20 años enseñando a pintar Wow. duendes, ¿entiendes? Eso es una dirección, su camino de vida, ¿no? Ha publicado sus libros, ha hecho exposiciones en diferentes países, es una carrera.
El punto es que él va llegado a complementar con lo que faltaba, ¿no? Que el tema de la estructura, Se eso. estructuró, Ujú. puso orden, identificó algo que lo convocaba, es decir, algo que me llama la atención y esto que me llama la atención es tan fuerte en mí que hace que yo me pueda enfocar en algo por más de 10 minutos. Porque de repente yo estoy, no sé, estudiando para ser arquitecto o abogado, ingeniero y agarro un libro de eso y no aguanto ni 30 segundos, ¿no? Entonces de repente, no, es que eres un disperso, un distraído, tú no sirves para esto, pero de repente encuentro por ahí un caso de violencia familiar, o de repente de civil, o de penal, o de tributario, o de internacional, o de derechos humanos, o de lo que sea, o de penal económico, civil económico, y de repente, mira, lo de ser abogado no me llamaba tanto la atención, pero este tema de violencia familiar sí que me apasiona, y ahí le Claro. pongo toda la energía y encontré un motor que alimenta mi proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, si encuentro algo que me atrapa, es, yo no creo que sea una pérdida de tiempo dedicarle tiempo, recursos, esfuerzo a esto, evidentemente de manera equilibrada, sin descuidar otros aspectos de mi vida, ¿no? Como es familia, trabajo, carrera, ingresos, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, pero hay cosas que pueden esperar. Por ejemplo, mis amigos con los que salgo a tomar todos los fines de semana, vamos, eso puede esperar. Este, eh, hay cosas que yo, francamente, yo creo que sí pueden esperar, pero es por mi composición psíquica me lo dice. Por ejemplo, yo no le veo el sentido a viajar una vez al mes, pero es que yo no tengo muchos planetas en este tema de los viajes, si no es por trabajo. Yo tengo 4 planetas en Sagitario que tienen que ver con estos viajes. Yo durante 5 años viajé por trabajo, o sea, para mí no fue un disfrute, fue un, por Dios, quiero dejar de viajar, ¿no? Pero Claro. yo conozco gente, tengo amigos o consultantes que no soportan estar en tierra, tienen que estar viajando al menos una vez o 2 veces al mes. Eso, entonces, su zona de confort es esa. Entonces, para estas personas yo le dije, oye, pero si inviertes tanto tiempo, porque esta persona en el camino de regreso, en ese lapso de regresar, ya planificó su siguiente viaje. Mm, Y entonces, ¿cuánto gastas por viaje y cuánto le dedicas en cuanto a energía psíquica al mes a ese viaje? ¿Por qué no no sé, es decir, no sé, escribe un libro, sácate un blog, abre un canal de YouTube, no sé, algo, pero yo diría, eso que me atrapa, materializarlo en algo de alguna forma. Es decir, hazlo materia. Esa experiencia que tienes, llévala a la materia, o a algo tangible o algo objetivo que no sea solamente una sensación placentera efímera. Y claro. eso objetivizado, eso materializado, compártelo, ¿no? Y que otros sientan un poco lo que tú sientes, ¿no? Transfiere tu sensación, ¿no? Y ya, son ejemplos que diría yo para poder eh, ir un poco al centro, ni tan rígido ni tan disperso, fantasioso, ¿no? Eso es cierto. Genial. Bueno, el tema de hoy ha sido la zona de confort. Espero que haya sido de tu agrado. Hemos dado ejemplos, sugerencias, comentarios, cualquier cosa, igual tú sabes, escríbenos. Ahí puedes tener un comentario. Si gustas, lo ideal sería que nos puedas compartir para que más personas puedan tener este espacio de apoyo. ¿Ok? A mí me queda decirte muchas gracias, cuídate mucho, muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Y ¿qué te gustaría decir, Juan Carlos, para despedirnos? La verdad, todo lo que se diga acá no es suficiente. Siempre hay más información. En Internet tienes muchos libros, en YouTube tienes muchos canales de muchos psicólogos, acompañamiento,
también mucha gente que te puede guiar, que te puede orientar. Hay muchas cosas. No solamente hay psicología, psicoterapias, tenemos Gestalt, Jungiano, tenemos astrología, tenemos biodecodificación, tenemos bio-neuroemoción de Enrique Corbera, tenemos tacatá, tequete, toco todo, un montón de... Entonces, busca, ¿no? Muévete, acción, eso. Ocúpate, ¿ya? Claro. Está siempre el espacio de preocuparse, pero recuerda, preocuparse es preocuparse, es antes de ocuparse. Llega el momento de ocuparse y en la ocupación es donde encontrarás lo ideal, lo mejor. ¿Ok? Un abrazo a la distancia y cuídate mucho. ¿Ok? Muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Chao.